Abuelo, abuelo, ya estamos listos. Esperen, mis pequeños. Aún falta uno. Las tardes en aquel pueblito eran inolvidables. Antes de que el sol se escondiera, todos los primos nos sentábamos en un tronco viejo en forma de media luna al frente de nuestro abuelo, el cual también tenía su tronco, y consigo llevaba un palo largo para mover la leña de la pequeña fogata que se encontraba en medio de nosotros. Encendía sus llamas para llenarnos de calor, para cuando la noche al fin aparezca. Cuando todos estuvimos reunidos, el abuelo comenzó. Bueno, pequeños, hoy les contaré un relato que me sucedió hace mucho tiempo, cuando yo aún era joven y me había enlistado en el ejército. Corría el año 2002 y el país estaba en conflicto con el narcoterrorismo. Así que el gobierno, para deshacerse del problema, mandaba que el ejército les diera caza. Yo me había graduado de cadete y nos preguntaron a qué fuerza queríamos pertenecer. Yo escogí la fuerza antidroga y me enlistaron junto a nuevos compañeros. Lo primero que hicieron fue darnos algunas clases sobre información que habían recolectado, lo que estaba ocurriendo y cuáles eran los puntos donde colocaron sus campañas. Después del curso, empezaron los entrenamientos, para luego llevarnos a campo para arribar la misión. Nos llevaron en helicóptero hasta el centro de la selva amazónica. Esa fue mi primera experiencia en un vehículo aéreo. Nuestro suboficial nos acompañaba. Nos dijo que el helicóptero se dirigía a la base que ellos tienen en la selva. En ese lugar les proporcionarán armas, nos dijo, y todos los equipos necesarios. Nosotros emocionados y algo aterrados, ya que al mirar abajo solo veías verde, un mar verde hasta el horizonte. No me entraba la idea de perderme ahí. Había oído historias de gente que se habían perdido en la selva y regresaban después de un mes o incluso ni regresaban. Pero ahora nosotros nos adentrábamos cada vez más a la boca del lobo. ¡Bum! De pronto el helicóptero había empezado a fallar. Desde la cabina los pilotos desesperados informaban que el mando de control había empezado a fallar y de pronto las hélices dejaron de moverse. Ya la caída era inminente. El helicóptero bajó en picada hacia la frondosa selva. Cuando desperté, mi cabeza aún me daba vueltas. Miré a mi alrededor y me percaté que estaba colgado de pie en las ramas de un árbol. El helicóptero estaba detrás mío. El accidente hizo que se deformara y se encienda en llamas. Tenía que bajar del árbol a buscar sobrevivientes. Sabía que no me quedaba mucho tiempo. Caminé hacia el helicóptero a buscar sobrevivientes, pero no vi a nadie. Miré a mis alrededores a buscar alguna pista. Y por el piso vi huellas que se dirigían al bosque. Al parecer ellos se me habían adelantado. Así que yo decidí alcanzarlos, pero no tenía la más remota idea de cómo moverme en esta selva. Lo primero que hice fue rebuscar nuevamente el helicóptero, siendo más peligroso. Así que me di prisa y después de una buena inspección, encontré un mapa, un cuchillo militar, una brújula y una mochila con botiquín. Ahí empezó mi travesía. Agarré el mapa y divisé el campamento más cercano. Se encontraba a 70 kilómetros de mi posición, lo que significaba un día y una noche para llegar. Tenía que darme prisa. La noche estaba muy cerca y sabía que lo primero era hacerme una antorcha y salir del rango del helicóptero, ya que el fuego no tardaría en llegar al tanque de gasolina y provoque una explosión que alerte sabe Dios a cuántos depredadores o criaturas que habiten en esta selva virgen. Caminé por la noche con ayuda de mi brújula y mi antorcha. Caminé con dirección a la orilla del río. Uno, por la noche, espera que la caminata sea tranquila, silenciosa, como una salida de campo en familia. Pero aquí era todo completamente diferente. Los sonidos de la noche se multiplicaban. Las hojas de los árboles, los animales nocturnos que revoloteaban por encima de las copas de los árboles. Otros terrestres que caminaban o se arrastraban muy cerca mío. Pero para mí, lo más extraño no fue eso, sino escuchar aquellas risitas desde lejos, acompañadas de pisadas impares. Uno se oía como un pie descalzo y el otro como un
toque de madera. Aquellos sonidos de pisadas disparejas me perseguían por todo el tramo hasta llegar al río. Me sentí aliviado cuando llegué al río. Ahí las pisadas dejaron de perseguirme. Revisé mi brújula y vi que tenía que caminar río arriba hacia el este. Tocaba caminar. Mi temor al estar en la selva virgen era toparme con alguien o alguna tribu. ¿Quién sabe cómo reaccionarían con un forastero? Pero no. Esa noche la menor de mis preocupaciones no fueron los pasos, ni ninguna tribu come hombres. Al caminar por la orilla del río, escuché a lo lejos el sonido de un motor. Era la de una lancha. En ese momento no saben cuánta fue mi felicidad. Pensé que mi escuadrón estaba haciendo patrullaje. Los esperé parados haciendo señas con la antorcha. ¡Hey! ¡Hey! ¡Estoy por aquí!, gritaba. Y la lancha se acercaba cada vez más, con más velocidad. Pero cuando llegó al punto donde yo podía verlo, me di cuenta que no era mi escuadrón. ¿Y se acuerdan lo que les dije al inicio del por qué estaba yendo a la selva? Pues el motivo estaba al frente mío y apuntándome con un arma. En ese momento vi mi vida pasar a través de esa arma que me apuntaba. Simplemente me quedé quieto a escuchar lo que ellos querían decirme, pero lo único que vi salir de su boca fue: «Ahora sí estás muerto, soldadito». ¡Crack! El sonido de una rama rompiéndose y el grito agudo tomó por sorpresa a mis captores, los cuales se distrajeron volteando a ver qué era. Pero yo de manera instantánea arrojé mi antorcha al que tenía el arma en la mano y salí corriendo a la selva. Detrás mío se oyó una lluvia de disparos, ¡bang, bang, bang! Y yo solo seguía corriendo, oía cómo entre ellos se gritaban que debían seguirme porque le había visto el rostro, pero yo seguía corriendo. Y el tipo me seguía desde atrás, y yo me ayudaba de los troncos para que me cubrieran, y el hombre con el arma seguía detrás mío y seguía disparando. De un momento a otro, los balazos cesaron. Supe que ahora empezaría a buscarme. Desde lejos veía su linterna inspeccionando la zona. Su arma la había colocado en su brazo izquierdo y a su lado derecho la linterna. Yo, mientras tanto, subí por uno de los árboles a lo más alto que podía, pero de pronto escuché nuevamente los pasos desiguales. Provenían de todos los lugares acompañados de sus risitas. Aquel hombre que me perseguía al parecer no se lo tomó muy bien y empezó a disparar por todos lados, ¡bang, bang, bang!, como un loco. De pronto ya no se oían disparos. Se escucha que aquel hombre está recargando su arma. Y una vez terminó, la selva con la que abrumaba con su bulla quedó en silencio. No se oía nada. Ningún animal volaba o cantaba. Ninguna serpiente se arrastraba o animal que caminara. El silencio era uno de esos que asusta. Y aunque pronto se rompió, cuando el que me perseguía fue rodeado por pequeñas criaturas, pequeños duendes, algunos parados con hachas, otros con lanzas, tenían rodeado al hombre. Fatal error el que cometió aquel hombre. Tal vez sea por las circunstancias o por los nervios, pero empezó a apuntar su arma con los duendes que lo rodeaban. Aquellas criaturas empezaron a acercarse más a él, rodeándolo completamente. De pronto todos los duendes se abalanzaron contra él. Se escuchó 2, 3 disparos, luego silencio y oscuridad. Después de unos momentos, los sonidos de la naturaleza regresaron. Pequeñas criaturas habían desaparecido. Esperé por unos momentos y me acerqué hasta donde yacían los restos de mi cazador para recoger su arma. Pero grande fue mi sorpresa al ver a 2 de esas criaturas tiradas y malheridas. Uno de ellos ya estaba muerto, pero el otro seguía vivo, pero a duras penas. Quiso huir de mí, pero el dolor era más fuerte. Yo intenté tranquilizarlo, pero él, con una voz que para mí me sigue siendo extraña, me dijo: «Lárgate de aquí. Tú no perteneces a hogar». Lo miré extrañado, pero no podía dejarlo así. Me agaché a su nivel y le dije: «Permíteme ayudarte, luego me marcharé de tu hogar». No hubo respuesta de la pequeña criatura.
Pero de igual forma busqué entre mi mochila mis instrumentos de primeros auxilios y saqué alcohol, gasa y una crema para que cicatrice su herida. Vendé con mucho cuidado su pie, pero a la hora de tratar su pie me di cuenta que tenía uno como el de nosotros, un poco peludo, pero igual. Pero el otro pie sí era completamente de cabra, sus pezuñas, el pelo. No quise molestarlo con eso y simplemente le dije, listo, ya está, ahora solo intenta no hacer mucha fuerza. Si gustas, camina con un bastón. Tu herida no fue tan profunda, de aquí a 2 semanas podrás caminar con normalidad. Caminé nuevamente hacia la orilla del río con arma en mano. Estaba listo para enfrentarme al compañero que seguía en la lancha. Mi deber era ese, debía dar caza a los del cártel. Y por más que llevara esa gorra, sabía de quién se trataba. No podía creer con la suerte que corría, ya que aquel hombre era la mano derecha de Sánchez, uno de los carteles más grandes de Colombia. No sabía qué estaba haciendo ahí esa noche, pero lo que sí sabía es que debía acabar con él. A cada paso que daba pensaba en algún plan para acabar con él, pero simplemente no podía, no salía una idea para acabar con él. Mi mente se había quedado fascinada al ver a esas pequeñas criaturas. Creo haber recordado que mi abuelo y don Alejandro me contó que a aquellas criaturas se les conoce como Chuyachaki. Ellos son guardianes del bosque y se caracterizan por tener una pata de cabra. No lo pude creer. Pude toparme con uno de ellos. Estaba tan inmenso en mis pensamientos que cuando me tocaron el hombro en plena oscuridad, casi me desmayo. Me quedé paralizado por un instante. Mi cuerpo no respondía. Solo podía imaginarme lo peor. Tenía que voltear. No quería, pero debía hacerlo. No tenía ningún sentido morir de espaldas. Lentamente le di la cabeza y luego el cuerpo. Al frente mío estaba el narco que me estaba dando caza. Tenía una sonrisa en el rostro. Pero, ¿cómo? Si lo acabo de ver morir, ¿tenía sentido verlo parado al frente mío? Mi corazón empezó a latir tan rápido que ya no sé si podía reaccionar a mis pensamientos. Volvió para acabar conmigo. Había vuelto para acabar conmigo. Había vuelto... ¡Pam! Recibí un puñetazo de parte del narco. Pero solo eso. Él no siguió con los golpes. Yo me levanté limpiándome la nariz y lo miraba fijamente en posición de combate, cuando él me hizo la seña para indicarme que me detenga. Se agachó y se recogió su pantalón izquierdo. Yo bajé la mirada para ver qué es lo que quería mostrarme y vi mi venda enrollada en su pierna. Rápidamente me fijo en su otra pierna y veo que sus pies acaban en unas pezuñas de cabra. Regreso a verlo y le pregunto ¿por qué? ¿Cómo es posible? Aún lo recuerdo y me da mucha nostalgia. Él solo me había contestado yo ayudar amigo. Era como si me hubiera leído el pensamiento. Solo me quedó aceptar su propuesta. Solo quedaba trazar un plan. Antes de trazar un plan, le pedí que me hablara de él para conocerlo mejor. Me comentó que provenía de una tribu que protege en la selva. A veces ayudan a personas buenas a encontrar la salida de la selva. Esto ellos lo hacen en forma de animales. Y a las personas malas, bueno, ya vi lo que a ellos les ocurre. Pero él me aclaró algo. Su tribu era pacífica. Pasean por el bosque ayudando a animales. Pero si se topan con un depredador externo como lo era yo, te siguen e intentan asustarte para ahuyentarnos. Aunque ha habido casos de duendes que fueron exiliados por su alto rango de violencia, ellos eran los que dan mala fama a los guardianes del bosque, o chuyachakis. ¿Cómo? Pues robando niños y perdiendo adultos en la selva. A estos primeros los alejan de su familia, los llevan a la selva y los secuestran, llevándoselos a las brujas, que le pagan con algo que a ellos les fascina. Pero no me dijo su nombre. Me dijo que era algo parecido a lo que nosotros, los humanos, llamamos droga. Todos tienen la habilidad de cambiar formas,
a excepción del pie derecho, el pie de cabra. Les gusta mucho la diversión, por eso a algunos les gusta hacer que la gente se pierda en la selva, pero a diferencia de los malos, ellos lo hacen por diversión. Luego, si están cansados, los dejan ahí, o si aún tienen energía, les enseñan el camino de regreso, pero no directamente. Me atrevo a decir que son criaturas muy divertidas, a pesar de su aspecto. El plan era simple. El Chuyachaki atraería hacia dentro del bosque a la mano derecha de Sánchez y yo lo noquearía dentro de la selva, para llevarlo vivo hasta el cuartel. Yo sabía que Robles tenía 3 hijas y una de ellas, su favorita, una pequeña niña de 7 años, era la menor y la que más se parecía a Robles. Ahora la cuestión era cómo funcionaba su poder de cambiaformas. ¿Necesitaba tocar a la persona? ¿O tal vez solo verla? ¿O puede hacerlo a su antojo? Cuando al fin le pregunté, me dijo que era algo natural que él puede hacer, pero sí necesitaba una referencia. Entonces yo empecé a describirle cómo era la pequeña niña. Su cabello era largo y lacio, su tono de piel más claro y acostumbraba a llevar vestido. Para que el pequeño duende pueda replicar el vestido, vi que recogió hojas caídas. Luego se lanzó a él mismo y enseguida estas se pegaron como ropa de tela. Al mirarlo se me movió el piso. Era como ver a su verdadera hija enfrente mío. Claro, si no fuera por la pata de cabra. Aunque si eso no engañaba a Robles, nada en este mundo lo haría. Yo me adentré un poco más a la selva, alistando mis sogas y ocultando mi mochila. El Chuyachaki llamaba a Robles desde una distancia corta, y él caminaba a ella como un ratón al queso. Él le gritaba: «Mi pequeña, ven, te perderás si entras más a la selva. Ven conmigo». Cada vez se acercaba más y más hasta que ¡zas!, pisó el palito y cayó en mi trampa. Lo había logrado, lo tenía capturado. Ahora lo tenía enfrente mío gritándome cosas que los niños no pueden oír. Y retorciéndose. Pero era en vano, lo tenía amarrado como un puerco a mi trampa. Después que se acabara su repertorio de lisuras, se tranquilizó y dejó de mirarme a los ojos y empezó a negociar. Pero antes de que terminara de hablar, vio a su pequeña niña al lado mío y empezó a soltar lágrimas y decía en sollozos: «Mi pequeña, ayúdame, salva a tu papito, ven, desátame». En ese momento descubrí que los duendes no solo son de todos serios, les gusta divertirse. Cuando Robles lloraba por su hija, el Chuyachaki agachó la cabeza, haciendo que su cabello le tapara la cara, y lentamente se acercó hacia él, y una vez que lo tuvo al frente, con sus pequeñas manos apartó los mechones de cabello, dejando ver su verdadero rostro, el de duende, y mirándolo fijamente le dijo: «No, papi, no te ayudaré». El grito de horror de Robles se escuchó por toda la selva. El hombre estuvo gritando por más de 2 minutos antes de desmayarse. Y el Chuyachaki solo se reía y se reía tanto que se echó al suelo sobándose la barriga y sosteniéndose la cabeza. Me desperté por la mañana por el sonido de unos pasos, pero esta vez sí eran pasos uniformes y venían marchando. Se aproximaban hacia donde me encontraba. Alcé la vista y vi a Robles seguido atado al árbol, ya que al estar desmayado lo bajé y lo até de pies y cabeza a un árbol. Luego me dispuse a dormir. Robles me devolvió la mirada y sonriendo me habló: «Tus esfuerzos fueron en vano, soldadito. Mi gente ya está llegando. Cuando lleguen aquí, no tendré piedad de ti». Al ver en la situación que me encontraba, decidí dar la cara y no huir. Mi respuesta hacia él fue: «Pues aquí los espero». Los pasos habían dejado de oírse y eso se debía a que habían rodeado el área. Me concentré y conté mentalmente cuántas personas me tenían rodeadas por el sonido de sus pasos al acercarse. Aproximadamente conté unas 15 personas. Para bajarme los nervios y llenarme de valentía, grité: «Vengan, malditos sicarios, aquí los espero», mientras Robles solo se reía. Desde los árboles una voz gritó mi nombre:
¿Alejandro? ¿Eres tú? Era una voz conocida. Más que conocida, se trataba de todo un escuadrón. Para ser más preciso, al escuadrón serpiente. Eran los que nos esperaban en la base, ahí en la selva. Ellos me informaron que habían encontrado a mis compañeros y que ahora ellos estaban de camino a la base, pero que habían escuchado unos estruendos por esta parte de la selva y vinieron a cerciorarse a ver qué era lo que había ocurrido. Y para sorpresa de ellos tenía capturado a Robles. Este me miraba con una cara de odio, y yo, con alivio en mi corazón, le dije: ¿ves, Robles? El que ríe el último ríe mejor. Después de eso, le colocaron las esposas y se lo llevaron. Junto al escuadrón regresamos a la base poniendo fin a aquella anécdota en la selva peruana de Loreto.